Padre, oramos para que la palabra hoy, Señor, se haga carne en nuestro corazón. Necesitamos, Señor, de tu presencia, necesitamos de tu llenura. Pero más que de cualquier otra cosa, Señor, necesitamos que tu Espíritu nos hable, Señor. Padre, escuchamos tantas cosas en las noticias, escuchamos cosas en la calle, en el trabajo, las cosas que tenemos de responsabilidad, y nuestra alma se llena de tantas cosas, pero hoy necesitamos escuchar lo que tú quieres decirnos hoy, Señor. Háblanos, ministranos. No queremos, Señor, ser solo oidores, sino hacedores de tu palabra, Dios. Lo necesitamos, Jesús, lo necesitamos. Háblanos, háblanos, en el nombre de Cristo Jesús. Todos decimos amén, amén. Bueno, mis amados, voy a tocar un tema que es muy importante para la vida en que alguien ha escuchado de Dios o ha creído en el Señor Jesucristo. La palabra cristiano, hermanos, para algunos representa un compromiso y para otros es una religión. Yo la voy a manejar como un compromiso. Alguien que se dice ser cristiano, hermanos, la palabra cristiano, así traducida como está, la palabra cristiano en el griego es así: pequeños cristos o igual a Cristo. Y ya la traducción, ¿verdad?, que se viene desglosando en el latín, viene y dice ser igual que Cristo o tener las mismas actitudes que Cristo. Y para alguien que se ha comprometido con Dios, hermanos, es algo verdaderamente un compromiso, es algo muy fuerte, porque ya su vida no vuelve a ser igual. Alguien que ha tenido un encuentro con Dios, hermanos, su vida jamás va a ser igual. Aunque vaya y peque, vaya y se mezcle en las cosas del mundo, pero va a haber algo que va a estar latiendo en su corazón, que se llama, ¿verdad?, el llamado de Dios. La Biblia dice que con cuerdas de amor nos amó y nos llamó. Y yo quiero decirles algo en esta hora, hermanos. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos en los que los gobiernos están tomando un rumbo equivocado, y lo estoy diciendo así porque no saben qué hacer. Hay un caos en todo el mundo, no solamente en México, hay un caos a nivel global, y hay una situación en la economía que está haciendo mella, ¿verdad?, en muchos de los países, y más en países tercermundistas. Pero esto no quiere decir, hermanos, que la vida cristiana pase punto y aparte. Nosotros tenemos que tener una cosmovisión de lo que está sucediendo allá afuera, pero también tener presente lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Usted no se puede encerrar a decir, ¿verdad?, yo no voy a escuchar al mundo. Usted tiene que escuchar al mundo, usted tiene que escuchar cómo están pasando las cosas, qué está pasando, pero con una diferente visión o diferente lente. Usted tiene que escuchar las cosas para qué es lo que va a hacer usted como cristiano. ¿Qué es lo que va a hacer usted como alguien que se ha comprometido con Dios? Estamos viendo que la maldad, hermanos, la maldad está agarrando una situación muy fuerte, hermanos, en el aspecto de que se está esparciendo, está tomando una fuerza. Ya nadie tiene temor de Dios. Ahora cualquiera mata por matar, y ahora cualquiera va y mata a miles de personas, ¿verdad? Cuando antes esto se veía solamente en otros lados, en donde estaban las áreas de conflicto, los mismos pleitos. Pero ahora, hermanos, pareciera que es un común denominador en algunos lados. Y esto es 100% bíblico. Jesucristo lo dijo, hermanos, que en los últimos tiempos la maldad iba a aumentar. La maldad iba a aumentar. Pero no quiero tomar esta predicación para decirle lo malo. Quiero dar esta predicación para cómo debe de tomarlo, cómo tiene que actuar, cómo tiene que vivir, cómo tiene que avanzar, hermanos. La vida cristiana es de avances. Pablo escribe en una de sus cartas y dice: porque ya no soy como niños fluctuantes. Cuando usted llega a los pies de Cristo, empieza a leer la palabra, empieza a orar, no sabe temas, empieza a avanzar, después empieza a conocer la Biblia y empieza a tener un cambio en su vida espiritual.
Se llama niveles. Y usted tiene que estar observando en el nivel que está, hermanos. Usted tiene que observar o tiene que ver en el nivel que está, hermano. ¿En qué nivel se encuentra? Ya que no estamos jugando a las carreras, ni estamos diciendo a ver quién va a ser mejor cristiano o quién se va a saber la Biblia más. Pero la Biblia dice que nuestra vida debe de ir en perfección hasta que como el día es perfecto. Y la Biblia pone un rango y dice hasta llegar a la estatura del varón. ¿Quién es el varón perfecto? Jesucristo. Por eso es que comenzaba que nosotros tenemos que tener bien presente que es ser cristianos. Usted tiene que buscar la estatura del varón perfecto. No se tiene que quedar en un nivel. Usted no tiene que quedarse, ¿verdad? Quizás en decir, ya me quedé en esta situación. Soy un cristiano nada más pasivo. Soy un cristiano que nada más le gusta escuchar. Soy un cristiano que quizás se convirtió, pero ahí dejó su vida cristiana. Usted tiene que avanzar a cumplir el propósito de Dios. Diga conmigo, a cumplir el propósito de Dios. Mira, hermano, mucha gente muere muy rica. Yo tuve la oportunidad de conocer a una persona, mucho dinero, hermanos, y verla en su lecho de muerte, así morirse. Pero bastante dinero, hermanos. Y cuando estaba muriendo, ella murió de cáncer y ella aceptó a Cristo en su corazón. Y a mí me mandaba a traer para leerle la Biblia. Para eso me mandaba a traer. Y cuando estaba muriendo, ella decía a sus hijos estaban diciendo, pues te vamos a mandar a otro país para que te traten y vamos a hacer lo posible. Y ella los cayó y les dijo, déjenme, ya cumplí mi propósito. Mi propósito no es haber hecho negocios. Mi propósito es estar con el Señor y ahora puedo morir en paz. Ya cumplí el propósito de Dios. Y mucha gente, hermanos, vive en la vida situaciones, está viviendo como el ciclo de la vida, está siendo arrastrado nada más por la corriente. Y está siendo arrastrado, y está siendo arrastrado, y está siendo llevado, pero no está seguro de lo que Dios quiere hacer con su vida. La pregunta que quiero hacer para antes de leer la palabra, la pregunta que quiero hacer ahora, hermanos, es: ¿tú estás cumpliendo lo que Dios quiere, con el propósito que Dios quiere? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios en tu vida? Me encantó algo que dijo mi esposa el día viernes. La voluntad de Dios te hace feliz. La voluntad de Dios te va a hacer feliz. Jóvenes, cuando uno hace la voluntad de Dios, aunque aparece amargo, pero te va a hacer feliz porque la voluntad de Dios es perfecta. No para los hombres, sino para lo eterno. Eso es hacer la voluntad de Dios. ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? Tus cosas, tu trabajo, tu escuela, tu matrimonio, tu vida social, todo está dentro de la voluntad de Dios, o tú tratas de jalar la voluntad de Dios para tus cosas. Vamos a la palabra, hermanos, en esta hora. ¿Cuántos trajeron Biblia? Vamos a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, hermanos. ¿Ya lo tiene? Verso 6. Vamos a leer desde el verso 5. Jesús está hablando. Jesús le habla a un hombre que sabía la Biblia, que conocía la ley de Dios de memoria, que era una persona 100% religiosa, y que el grado que tenía Nicodemo, que es el que le está hablando, es un grado muy alto dentro del conocimiento teológico. Estaba hablando con un erudito, Estaba hablando con un erudito, y le contesta a Jesús y le dice, verso 5, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Una vez más, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Miren, mis amados, Jesús hablando con una persona de este tamaño, un erudito, y llega en la noche escondiéndose porque sabía que si él iba a buscar a Jesús,
lo iban a expulsar o le iba a ir como en feria, porque todo el Sanedrín, donde estaban los sacerdotes, los fariseos, eran muy tajantes en tratar de buscar otras ideas, verdad, quizás que fuera en contra de la Biblia. Pero no era en contra de la Biblia. Tomaron a Jesús como en contra de la Biblia porque Jesús vino a quitar lo carnal, vino a quitar lo que pareciera delante de los hombres. Y yo le voy a decir algo, hermanos, iglesia Poza Rica, Centro Cristiano Poza Rica. Necesitamos entender qué es la carne y qué es lo espiritual. Usted tiene que vivir por lo espiritual. Para ser cristiano usted tiene que vivir por lo espiritual. Tiene que saber que no tiene, escúchelo bien, que dejarse llevar por la carne. Y Jesús es muy tajante y dice, es muy difícil que alguien que vive en la carne vaya al cielo. Muy difícil. Y pone, ¿verdad?, ahí un enunciado y lo marca y dice, porque lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. ¿Qué quiere decir de la carne? No se estaba refiriendo ni a un bistec, no se estaba refiriendo, ¿verdad?, a nada de lo carnal. Se estaba refiriendo a todas las cosas que en el ser humano, viviendo, ¿verdad?, en este mundo terrenal, lo que sentimos, los 5 sentidos, ¿verdad?, lo que vemos, lo que oímos, lo que pensamos, lo que olemos, ¿verdad? Todo eso se refiere a la carne. Todo lo que trae un deleite a la carne, todo lo que se rige a la carne. Y dice esto muy claro y menciona y dice, de cierto te digo que si tú quieres vivir así conforme a la carne, no vas a poder entrar al reino de los cielos. Miren, mis amados, una de las situaciones que está pasando hoy en día, hermanos, es que el ser humano o la iglesia o los que conocen de Dios quieren jalar, escúchelo bien, lo espiritual para agradar la carne. O lo voy a decir de otra manera, quieren jalar lo carnal para agradar el espíritu. A ver si me explico. Quieren agradar con lo carnal lo espiritual. La iglesia debemos de abandonar totalmente el pensamiento que tenemos humano. A veces justificamos nuestras cosas, justificamos nuestra manera de pensar, creyendo que Dios va a tomar en cuenta para no hacer, ¿verdad?, o pasarlo por bueno. Y más en México, ¿verdad? Justificamos. ¿Por qué llegaste tarde? ¿Por qué no viniste? ¿Por qué faltaste? ¿Por qué no estuviste? Y empezamos a decir un montón de cosas y justificamos creyendo que eso puede salvar el error que cometemos. Pero yo le voy a decir algo, en la vida a veces lo hacemos así. ¿Y sabe qué nos atrevemos a decir? A decir esto: Dios me va a entender. Dios me va a entender. Dios me va a entender por qué pequé. Dios me va a entender por qué no voy a la iglesia. Dios me va a entender por qué estoy haciendo esta tranza. Dios me va a entender por qué estoy haciendo esto. Y Dios me va a entender por esto. Y Dios me va a entender esto. Tratamos de jalar la carne para tapar lo espiritual. Y Jesús es muy claro y dice: de cierto te voy a decir que no vas a poder agradar, no vas a poder hacerlo. Quiero leerles algo. Dice: la iglesia debemos de abandonar y destruir el vivir en la carne. Debemos vivir en el espíritu. No hablo de cosas asombrosas o ver milagros o tratar de estar en nuestro diario vivir y dejarlo. Yo decía, no vivir en el espíritu, te vas a volver un monje y te vas a volver un espíritu y te vas a volver, no, eso es pecado, eso es todo. Tienes que tener una cosmovisión para que tu espíritu esté fuerte y tú puedas ser luz en medio del mundo, que tú puedas tener la palabra espíritu, hermanos, presente para ver y vivir como Dios quiere que tú vivas y hacer la voluntad de Dios. Pero si tú mantienes el rango de carne en tu vida y no quieres dejar cosas quizás que te están absorbiendo lo espiritual, va a ser muy difícil que tú puedas lograr esto. Va a ser muy difícil.
Va a ser muy difícil que en estos tiempos, hermanos, podamos vivir tomados de la mano de Dios. Ahora más que nunca nosotros tenemos que vivir en una vida espiritual, en algo que nosotros vivamos bajo la voluntad de Dios, hermanos. Voy a seguir leyendo, hermanos, lo que ahora he escrito. Dice: si leemos la carta de los Hechos, veremos cómo la primera iglesia vivía en el Espíritu. Capítulo 4 y 5. Ananías quiso agradar el Espíritu con su carne. Otra vez. Ananías quiso agradar el Espíritu con su carne. Vamos a Hechos, hermanos, rápidamente. Capítulo 4. Voltea con el que está al lado y dile: no te duermas. Yo sé que hace frío, pero tenemos que escuchar la palabra. Perdón, verso 5, hermanos. Pero vamos a leer el verso 4 un pedacito. Esto lo leí, lo estoy volviendo a leer y volviendo a leer porque tiene mucho jugo, hermanos, y yo quiero que quede en sus corazones. Vamos a leer Hechos 4. ¿Ya lo tiene? Lo vamos a leer del 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y las traían el precio a lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Vamos a ver el verso 32, nos regresamos. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno desea ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino de lo que tenía, todas las cosas en común. Eso es lo que pasaba en la iglesia de Hechos, la primera iglesia. Cuando Jesús sube al cielo, se quedaron esperando, oraron, y dice el capítulo 1 que tembló ese lugar cuando estaban orando, se sacudió, y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Otra vez diga conmigo: llenos del Espíritu Santo. Yo el miércoles prediqué y dije que teníamos que tener una llenura, pero ahora estoy predicando qué es vivir en el Espíritu, y dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Miren, mis hermanos, si alguien habla y dice: vamos a vender nuestras propiedades y vamos a repartirnoslas entre todos, estoy casi seguro, hermanos, o no casi seguro, por ahí algo va a saltar en nuestra carne, va a decir: ¿cómo cree? Está loco. ¿Ah? ¿O soy el único pecador que piensa eso? Porque solo alguien que vive en el Espíritu piensa en el Espíritu. Si usted le dice a alguien que vive en su carne: es mejor dar que recibir, va a decir: ah, sí, ¿cómo no? Mi carne me dice que si entre más recibo, más tengo. ¿Cómo crees tú que es mejor dar que recibir? Porque está en su pensamiento carnal. Y la iglesia de Hechos dice que habían recibido la llenura del Espíritu Santo, y llegaban y vendían todas sus propiedades y no había ningún necesitado, porque estaban viviendo en el Espíritu. No había ningún carnal que tuviera envidia, celos, o que dijera por qué él sí, por qué él no, y un montón de cosas, hermanos. No vivían en su carne, vivían en el Espíritu. Iglesia, aguas, hermanitos, con tener envidias aquí en la iglesia. Aguas con todavía ver moros con tranchetes, porque entonces habla de que estás todavía en tu carnalidad. ¿Ah? O habla de tu espiritualidad. ¿Solamente alguien espiritual? Pero ese no es el punto que quiero tocar. Estaba ese movimiento en la iglesia, todos felices, y llegó una persona que estaba en su carne
y vio que como todos decían, vino perenganito y vendió 20 terrenos y lo dio, y empezó y trajo todo y agradó a Dios, y a ver quién agradaba a Dios. Y llegó Ananías y empezó a ver eso en su carne. Y fíjense lo que hizo este hombre. Dice, capítulo 5, verso 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo el precio, sabiéndolo también su mujer. Vendió una heredad y dice que sustrajo el precio, hermanos. Lo vendió, voy a suponer, en 1,000 pesos y le quitó 300 pesos. Dice así: y sustrajo del precio sabiendo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Yo lo decía en la Santa Cena: ¿podrá Dios llenar de un cristiano su corazón, Satanás? Claro. Eso es lo que hizo. La carne estaba todo lo que afloraba y no cometió un error Satanás, ¿verdad? Porque son las cosas de la carne, hermanos, son cosas que vienen programadas de parte del enemigo. Y sigue diciendo: para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti y vendida? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste en esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Quiere decir, cayó muerto. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. El problema aquí no es que Ananías, hermanos, no es que Ananías le haya quitado el dinero. Ananías podía haber traído lo que quisiera, sino que estaban todos la gente y le tocó el turno a Ananías y dijo: vendí el terreno en 700 pesos y no me voy a quedar con nada, lo voy a dar todo. Quiso quedar bien delante de todos los hombres, mintiendo a Pedro. Y Pedro le dice: lo que hubieras dado de tu corazón, pero no nos hubieras mentido. Y esto pasa en la iglesia, esto pasa a veces como cristianos, mis amados. Vivimos una situación de total quizás de agradar a los hombres, y a veces nos vamos en banda, hermanos, y a veces nos vamos en una situación de situación carnal, y a veces no nos salen las cosas, y por eso a veces Dios no tiene la bendición que viene y que nos tiene que dar. ¿Sí me explico, hermanos? Y le dijo: te la hubieras quedado, no hubiera pasado nada, porque era tuya. Hubieras dado solo una parte de dinero, no pasaba nada. Pero le has venido a mentir a Dios. Yo le voy a decir algo: no es que Dios fuera malo y cayera muerto este hombre ahí. Había un mover santo en la iglesia. Otra vez, había un mover santo en la iglesia. Estamos pagando el audio, hermanos, y le hablé al muchacho que nos vendió el audio. Me dice: es que tengo que pagar unas cosas y después no creo que me alcance. Y yo le dije: el dinero con el que estamos pagando esto es dinero santo. Es dinero que gente lo aparta, ora por ello y lo da. Y me contestó: Dios me va a bendecir entonces. Todo lo que hagamos en nuestro corazón va a ser algo santo siempre, y lo hagamos en el Espíritu. Pero podemos hacer cosas muy bonitas o podemos hacer cosas muy bien, pero en nuestra carne. ¿Sí, mis amados? ¿Y qué tiene que ver con lo de afuera? Si nosotros no vivimos en una realidad espiritual, hermanos, todo lo que está allá afuera va a ser como un huracán que a la hora de enfrentarnos al mundo, hermanos, nos va a llevar, porque no estamos preparados para vivir en lo espiritual. No estamos preparados.
a la hora de hacer una tranza, a la hora de mentir, a la hora de enojarte, a la hora de tener un pleito, a la hora de tener celos, recelo, hermanos, va a llevarte. ¿Por qué? Porque no hay una espiritualidad, no estás viviendo con el Espíritu. ¿Y qué pasó con Ananías? Creyó que todo se meneaba como se menea allá afuera. ¿Y qué pasó? Se topó, ¿verdad?, con las cosas de Dios. Se topó con las cosas de Dios, mis amados. Hay que ser espirituales, hay que dejar hermanos, vivir en lo espiritual, y hay, ¿verdad?, que dejar la carnalidad. Hay gente que es carnal, sí. Hay gente que es espiritual, sí. Cosas espirituales. ¿Cómo podemos ver los frutos de la carne? Vamos a Gálatas, hermanos, 5, 16, 23. Gálatas. Gálatas 5, verso 16. ¿Estamos ahí? Dice la palabra, digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne. Hay una clave ahí, escúchelo. Porque los deseos de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne. Hay cosas que tu carne va a decir, sí, ándale, y el Espíritu va a decir, no. Y a veces los vamos a querer mezclar y vamos a decir, pero no es tan malo, o ¿qué tiene de malo? O se puede hacer espiritual. No. Seguimos ahí. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, ¿qué más? Idolatría, hechicería, enemistades. ¿Quién tiene enemigos todavía? ¿Quién no se lleva aquí de la iglesia con alguien? Yo le hablo nomás por respeto, pero yo no me meto con ella. ¿Es una enemistad? Usted le está dando de comer a su carne. Es que es muy necia, pastor, ni modo, tienes que amarla. Si tú eres espiritual, tú tienes que ser la persona prudente, tú tienes que ser la persona que ame. Porque se supone que la otra es carnal. ¿O los dos son carnales? ¿O los dos son carnales? ¿Seguimos con la palabra? Pleitos. ¿Cuántos todavía le sacan punta a los puños? Celos. ¿Cuántas hermanas celosas hay aquí? Hay cristianas hermanas que no soy celosa, pero están buscándole en el teléfono, preguntándole, bla, bla, ¿verdad? Son celos a discreción esos. ¿Ok? ¿Cuántos celos hay aquí? Es alimentar a la carne. Seguimos. La ira. Contiendas, otra vez. Disensiones, herejías, envidias. La envidia también es fruto de la carne. ¿Cuántos envidiosos hay acá? No, mi carro, no, hermano, no, pastor, es que mi compu, no, es que no. O sea, no tiene que ser envidioso, hermanos. Y lo puedo demostrar. La iglesia de los Hechos no era envidiosa. Ay, ¿cómo voy a dar eso? Es mucho. ¿Cómo voy a dar el otro? Ay, y verdad, porque satisfacemos nuestra carne. Decía un pastor hace mucho tiempo, yo lo escuché predicar y decía,
Antes eran las que en el comité de padres de familia se ponían ahí el pleito. ¿Y por qué vamos a traer esto? Y ahora que nomás cambiaron de religión y de club, ahora están en la iglesia y están, ¿por qué voy a traer esto? Pero ahora son espirituales, rezongonas espirituales o envidiosos espirituales. Tapamos nuestra carne con lo espiritual, ¿verdad? Y la pregunta de hoy en día, hermanos, es: ¿con esta forma de vivir podremos enfrentar las situaciones allá afuera? ¿No se mezclará la carnalidad con lo que está pasando allá afuera? Fíjense, hermanos, estábamos comiendo unos molotitos allá por la Independencia, mi esposa y yo, y llegó una mujer media rara así con un semblante tremendo. No, ni compró ni nada, se metió y así, éramos los únicos y la que estaba vendiendo, pero estaba así, se metió y se nos quedó viendo muy fijamente, hermanos, y nos señaló con sus dedos. Dice: ustedes son gente buena. Se agarró y se volteó, pero hasta la piel se nos hizo chinita. Porque Satanás sabe, hermanos, quién vive en el espíritu y quién vive en la carne. ¿Me escuchó? Y a veces justificamos nuestra carne. ¿Por qué no hacemos o dejamos de hacer lo que nos corresponde? Seguimos. Contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, como ya los había dicho antes, que los que practican tales cosas, y vuelve a decirlo, no heredarán el reino de Dios. Los que lo practican. ¿Habrá cristianos envidiosos? ¿Habrá gente carnal cristiana en contiendas? ¡Ay, pastor, fornicó! Tuvo relaciones antes del matrimonio. También deberíamos de asombrar: ¡oh, eres envidioso! No vas a entrar al reino de los cielos. Eres pleitero. Metes disensión, divides a la gente. Decía un amigo en la carrera que teníamos: tú eres quemapueblos, le decía otro. Llegas y nos divides a todos. Tú puedes a que se prenda un pueblo peleándose. Porque también esas cosas, hermanos, los que practican son cosas carnales, y la carne no puede agradar a Dios. Jesucristo lo dijo. Le dijo ¿verdad? Nicodemo, dice: no vas a poder entrar al reino de los cielos. A veces somos medidores de pecados. Pensamos que el pecado, hermanos, ¿verdad? Si fornicó, si anduvo de narcotraficante y mató, no, ese 3 veces le van a prender el fuego en el infierno. Pues no, todos los pecados son iguales delante de Dios. El que anda metiendo chismes, el que anda peleándose, el que tiene cosas en su corazón, rencor, todo eso, es igual que un fornicario y que un asesino, hermanos. Mateo lo dice, que el que no ama a su hermano es como un homicida. Así lo dice. El que no ama a su hermano es peor que un homicida. Perdón, igual que un homicida. Porque es fruto de la carne. Y si nosotros, hermanos, tenemos esta situación y todavía nos movemos como iglesia y como cristianos, o como alguien que sabe y dice: conozco de Dios, allá afuera va a pasar desapercibido, porque va a tener su carnalidad. Y cuando venga una situación, hermanos, de crisis económica, lo primero que va a hacer, va a maldecir, va a empezar a hacer, y no va a tener paz en su corazón, porque no vive en el espíritu. Cuando hay un problema de enfermedad, cuando hay una situación, cuando hay una crisis, hermanos. Yo ya he platicado de este ejemplo. Yo tengo una discípula, hermanos, y ayer en el grupo familiar lo dije. Fue mi primera discípula en grupo familiar donde allá en Cuernavaca que yo formé. Y fui y me enteré que su hija la había matado su esposo a golpes. Y dice que ella no sabía, sino que
dejó de hablarle a su hija, y le marcaba y no le contestaba, y ya eran varios días, y dice: tengo que ir a verla, algo pasó. Y dice que cuando llegó a la casa, dice que se asomó por la ventana donde rentaban y que vio el cuerpo de su hija esponjado y golpeado. El hombre huyó. Yo no sé qué haría usted, hermanos, pero es un golpe horrible. Pero ¿sabe qué? Solo alguien espiritual, hermanos, va a poder soportar las cosas y las pruebas y los ataques del diablo. Alguien carnal se va a suicidar o va a tomar una situación carnal. La gente carnal responde carnalmente, la gente espiritual responde espiritualmente. Yo no sabía qué decirle. Yo le dije a mi esposa: no puedo ir a verla, no sé qué le voy a decir, qué explicación le voy a dar. Y ayer leímos, ¿verdad? Filipenses, que cuando dice Filipenses, ¿qué? Los del grupo 4:7, y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero ella vivía en el espíritu y embargó su corazón. Me acabo de enterar que ahorita está en el ministerio de danza y sirviendo en la iglesia. Dije, esta es una mujer espiritual. Alguien carnal se deprime, se encierra, empieza a tomar pastillas y dice: me voy a ir con ella también. Vemos la magnitud de cómo es vivir en lo espiritual, y tenemos la cosmovisión, la realidad que está pasando. Pero solo alguien espiritual, hermanos, solo alguien que vive realmente bajo el abrigo del Altísimo y bajo la presencia del Espíritu Santo va a poder decir: escucho, no estoy diciendo que no me va a doler, no estoy diciendo que no me duele, no estoy diciendo que no me disgusta, no estoy diciendo que no me lastima, pero hay algo más superior a mí y hay algo que me cubre mi vida porque vivo en el Espíritu. Porque aunque golpeen la carne, no me duele a matar, porque yo estoy viviendo en el Espíritu. Pero si usted vive en la carne, hermanos, todo lo que le pase a rozar le va a doler y se va a hacer un mártir, y después va a ser una herida fatal. Una persona lastimada, una persona que no tiene paz en su vida. Pero si usted vive en el Espíritu, mayor es el que está, ¿verdad?, conmigo, que el que está en el mundo. Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y esto es parte, hermanos, de lo ser espiritual. Esto es parte de vivir en la espiritualidad. Esto es algo que nos lleva a pensar y a creer realmente, entonces, que decir: voy a seguir el propósito de Dios. Voy a seguir el propósito de Dios. Y entonces, hermanos, cuando alguien te haga un feo, va a ser una cosquilla y vas a decir: no pasa nada, vivo en el Espíritu. Pero alguien que es carnal, le hacen un feo en la iglesia, o hacen un feo, pasa algo, y lo primero que hacen, que dicen: dejo la vida cristiana, porque su carne se afloró, salió. Alguien que es carnal no puede ser espiritual, definitivamente. Me encanta esto que dice, ¿verdad?, la palabra: por cuanto no fuiste ni frío ni caliente y fuiste tibio, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Es una palabra muy fuerte, pero Él está diciendo: no. O hay cristianos espirituales o hay carnales. Hay carnales. Y acabo de dar la lista de la carnalidad, hermanos. Acabo de dar la lista. Son cosas que suceden. No vamos a poder agradar a Dios. No vamos a poder agradar a Dios. Muchos dicen: sirve a Dios, es muy pesado. Bueno, si lo haces en tu carne, sí es pesado. Pero si lo haces en el Espíritu, no se te hace pesado. ¿Me escucharon? Si lo haces en la carne, te vas a fastidiar. ¿Qué es estar lidiando? Voy a ser líder lidiando con la gente. No, te vas a hacer carnal. Y mejor ni te metas, porque vas a salir frustrado. En el ministerio de alabanza hay un montón de situaciones, sí, porque estás sirviendo algo espiritual y Satanás le enfada que tú cantes. ¿Estás danzando? Sí, estás haciendo algo espiritual.
No, aquí no vas a entrar y vas a estar como el club y que qué bonito y ay, danzan, tocan bien padre. No, estamos tocando para alguien especial, hermanos, y Satanás no está a gusto. Pero si tú eres carnal, lo primero que vas a venir, vas a ver moros con tranchetes. ¿Por qué? Porque estás viviendo en tu carne, es lo primero que ve la carne. Pero si tú vives en el Espíritu, sujetas tu carne al Espíritu. Sujetas tu carne en el Espíritu. Hermanos, yo les voy a decir algo. Hay gente que está luchando con pecados, drogas, sexo, con lo que ustedes como le quieran poner. Y muchos dicen, no puedo, y es que necesito ayuda. Yo te voy a decir algo. En el momento en que tú empieces a vivir en el Espíritu, la carne se desprende. Decía el hermano Víctor Richard, ayuna una semana. Si no, ayuna un mes. Si no, ayuna 2 meses. Ayuna 3 meses, pero orando. Verás si no se va el pecado. Porque es vivir en el Espíritu, hermanos. Alguien que es espiritual está escuchando la voz de Dios en las mañanas, se para y dice, tengo que orar. Alguien que está viviendo en el Espíritu, mis amados, está escuchando y dice, tengo ¿verdad? Tengo que hablar, tengo que escuchar la voz de Dios. Alguien que es espiritual, mis amados, viene y está leyendo su Biblia, está diciendo, estoy meditando, está leyendo Proverbios. Está leyendo Proverbios, está diciendo, ¿verdad? Los hijos que son espirituales leen Proverbios. ¿Cómo deben de ser corregidos? ¿Cómo tienen que ser? ¿Cómo tienen que comportarse? Los esposos que son espirituales están leyendo la palabra, están escuchando la voz de Dios y están viendo algo que les edifique. Porque viven en el Espíritu, hermanos. Viven en el Espíritu. ¿Ok? Y entonces cuando empecemos a vivir en el Espíritu, mis amados, cuando estemos allá afuera, a lo mejor no le vas a agradar a la gente porque es lo primero que va, porque va en contra de la carne. No haces eso, no pasa nada, porque no entienden lo espiritual. ¿Cómo va a venir alguien de allá arriba y del cielo, va a venir por nosotros y vamos a morir? Porque no entienden lo espiritual. Alguien que es espiritual, antes de cualquier problema y discutir, se ponen a orar. Vamos a orar. Antes de tomar una decisión se ponen a orar porque viven en el Espíritu. Son, como dice la carta de los Gálatas, dice, son guiados por el Espíritu. Si alguien tiene algo en su corazón aquí con alguien de la iglesia, hermanos, quítelo. Quítelo. Si alguien tiene todavía situaciones de envidia o de celos en su vida, quítelo. Porque la carne no va a glorificar a Dios jamás. Jamás. Nuestros labios podrán decir cielo y tierra, pero tu corazón no glorifica a Dios. Porque Dios no ve lo que le ve el hombre, sino ve el corazón. A lo mejor no dices que la odias o que te cae mal, pero en tu corazón habla más que 1000 palabras. Y vivimos en lo carnal. Y ahí sigue diciendo, y por tiempo no lo voy a leer, hermanos, pero ahí Gálatas dice, y los designios de la carne son para muerte, son para destrucción. Son para destrucción. Todo eso va a traer muerte. Los celos van a traer un pleito. Las circunstancias, las envidias van a traer ambición, porque llevan a la muerte, hermanos. Iglesia Centro Cristiano Poza Rica, tenemos que vivir como gente espiritual. Tenemos que vivir como gente espiritual. Se mandan por el Facebook un montón de gente, está muriendo por Cristo, y le ponen ahí, oremos. Y yo me pregunto, ¿la gente que lo manda realmente está preparada en su espiritualidad para vivir una situación así? Que llegue alguien y que te diga, ¿vas a negar a Cristo o te mueres? Porque solo alguien espiritual va a poder decir, porque para mí el vivir Cristo y el morir es ganancia, porque si muero me voy a ir con Él.
Pero si vivo, voy a seguir viviendo para Cristo. Pero solo un ser espiritual que vive en el Espíritu, que se encierra con Dios y que deja la carne, va a poder agradar a Dios y va a poder enfrentar las cosas de allá afuera. Va a poder enfrentar las cosas de allá afuera. Porque vive en lo espiritual, vive siendo espiritual. Vive en lo espiritual. Antier estaba mi hija con calentura y vómito, hermanos. Llegó vomitando en el coche en la casa de ustedes. Y yo me puse, vamos a ir a ver al doctor, Y dije, no, vamos a orar. Llegamos y empezamos a orar ahí. Y dijimos, vivimos en lo espiritual. Vivimos en lo espiritual y vamos a orar. Tenemos esto. Y empezamos a orar, hermanos. Ella estaba con mucha fiebre y le pusieron ahí, ¿verdad? Algo para la temperatura, pero no le atacamos Y dijimos, Señor, sánala. Y al otro día dije, pues le vamos a llevar al doctor. Venimos a la oración. Le digo, primero vamos a la oración. Se quedó con su abuelita allá. Y le digo, pero primero vamos a la oración y después vamos a llevarla al doctor. Y hermanos, yo me paré y dije, Dios va a hacer algo. Cuando llegamos, hermanos, miren, hasta la fecha no tiene nada. ¿Qué actitud tomas tú cuando vives en cosas, circunstancias? Yo tenía un amigo que era bien cristiano. Y cuando me pasaba algo y me ponía a llorar, él llegaba, ¿estás llorando? Se llamaba Adrián, le digo, sí, estoy llorando. Ponte a orar. Tus lágrimas solo te van a traer un poco de satisfacción, pero en la oración te va a traer consuelo. Vamos a orar. Y yo le digo, pues, ¿qué tú no sientes? Sí, pero llora orando y diciéndole al Señor, me duele, sáname. Dije, tenemos que vivir en el Espíritu. Iglesia, ¿cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos viviendo, hermanos? La gente que vive en la carne está pensando a qué horas lo van a secuestrar o lo van a levantar. Porque está en su carne, está viendo lo que está pasando y su carne es lo único que le echa en su cerebrito. Y es que tengo miedo de salir en la noche. Y es que ahora veo, hasta el chanito lo veo como delincuente y andan cuidándose ahí, tomando el número, le preguntan el número del taxi, le preguntan las placas, las llantas, el peso, la edad. Porque andan con temor, porque es lo que trae su carne. Pero alguien que vive en el Espíritu, mis amados, yo voy confiado en el Señor y lo que tenga que pasar va a ser del Señor. Yo me voy a morir cuando Dios quiera, no cuando la carne quiera. ¿Escuchó? Ay, muy noche, pastor, el culto. Lo hago muy temprano. Ay, es muy temprano porque estamos trabajando. Entonces, tenemos que vivir en lo espiritual. Yo le animo, hermanos, que se tome de esta palabra del día de hoy. Y que desde hoy o mañana diga, voy a pararme, voy a vivir en lo espiritual. Hay gente, ay, mis hijos. Ay, mis hijos. Una gente que es espiritual dice, me voy a poner a orar por mis hijos. Así sea el último día que yo viva y esté viéndolos, ellos se van a acercar a Dios porque tengo una palabra espiritual. Viven lo espiritual, fortalece. No estoy diciendo que no sienta feo, sí sentimos feo, hermanos. Esta hermana que fue mi discípula, ¿verdad? No estoy diciendo que no haya llorado, lloró mucho tiempo, se encerró, no quiso saber de nadie, no le abría a nadie, ni a sus hijos. Pero se tomó de lo espiritual y dijo, yo me tengo que tomar de la mano de Cristo. Tú decides si vivir en lo carnal, en situaciones. Lo carnal solamente trae lamento, trae desgracia y vives como una persona fuera de lo, qué pobrecita de mí. O dices, no, pobrecita de mí no, yo soy una hija de Dios y desde ahora empiezo a vivir en lo espiritual. Es que nadie me quiere y es que de esto y es que el otro, y dices, no, yo soy una hija de Dios, no vivo por lo que mi carne me dice, vivo por lo que el Espíritu habla a mi corazón. Yo quiero animarle, hermanos, a que viva en lo espiritual. Alguien que vive en lo espiritual llega a la iglesia y dice,
voy a vivir para Él, voy a cantar. Alguien que es carnal va a decir, ¿cantar yo en la iglesia? ¿Por qué? Cantar solamente cuando viene Chente Fernández, y eso, si canta la de Tu Maldito Amor, ¿va? Ahí sí, hasta me agarro el bigote que no tengo. Pero alguien que es espiritual, hermanos, viene y dice, los cielos cantan tu gloria. Ese canto, el último que cantaron, decía, y te puedo llamar tú mi rey, mi padre, mi Dios. Aleluya. Porque vivimos en lo espiritual. Cierra sus ojos, vamos a orar. Padre celestial, gracias Dios por esta palabra. Creemos en tu infinita misericordia, Señor. Creemos que estamos viviendo, Señor, tiempos en donde el trigo y la cizaña aún van a ser sacudidos, donde la fe de muchos se va a apartar, pero Señor, queremos que esta sea una iglesia espiritual tomada. Queremos que esta sea una iglesia ferviente en el espíritu, que no sea una iglesia nada más que vaya o que venga, sino que una iglesia que cumpla tu propósito, Señor. Centro Cristiano Poza Rica, cumpla tu propósito, Padre Celestial. Los líderes cumplan su propósito, los de la alabanza, los padres, los hijos, los hermanos que están solteros, los matrimonios, los niños, aún los bebés, cumplan tu propósito, Señor. Permite que esta sea una iglesia espiritual. Permite que cada hermano de los que están sentados aquí, aún de los que no vinieron, sean espirituales y puedan pensar y planear en lo espiritual. Alguien que es carnal no lo va a entender, pero alguien que es espiritual va a entender y va a hacer y va a llegar a ser el propósito de Dios. Lo pedimos con todo gozo. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Todos decimos, amén. Amén. Gloria a Dios.